Desde los modestos comienzos de su viaje hasta la extraordinaria leyenda en la que se convirtió, nuestra narrativa explora la tumultuosa vida de Grigori Rasputín. Nacido en 1869 en el exuberante pueblo ruso de Pokrovskoye de padres campesinos, su existencia inicial fue humilde, pero su curso estaba destinado a moldear la historia de Rusia de una manera que nadie podía prever. Grigori fue el quinto de 9 hijos. Solo sobrevivieron 2, él y su hermana Feodosia. Nunca asistió a la escuela, según el censo de 1897, casi todo el pueblo era analfabeto. En Pokrovskoye, el joven Rasputín era considerado un extraño, pero dotado de dones misteriosos. Sus extremidades se sacudían, movía los pies y siempre mantenía las manos ocupadas. Pese a algunos de sus tics físicos, llamaba la atención. Lo poco que se sabe sobre su infancia fue transmitida por su hija María. Según ella, a los 14 años la idea de que el reino de Dios está en nosotros le hizo correr a esconderse en el bosque, temeroso de que la gente notara que le había ocurrido algo inimaginable. Cuando se hubo recuperado, volvió a casa con la sensación de una luminosa tristeza. Más o menos a esa edad, harto de soportar que otros niños lo llamasen enclenque, un día se resolvió y les agredió. Aunque se arrepintió de aquello, pues no era violento, se hizo más sociable desde entonces, y fue capaz de ir al mercado de Tiumen, a 80 kilómetros al oeste de su población, a vender el centeno de su padre. Sin embargo, en conjunto, Rasputín siguió siendo un muchacho demasiado disperso como para convertirse en un hombre de provecho. Empezó a beber y lo detuvieron junto con otros por el robo de unos caballos. Finalmente, la Asamblea Rural lo absolvió, aunque los demás fueron desterrados a la Siberia Oriental. El 2 de febrero de 1887, Rasputín se casó con Praskovia Fyodorovna Dubrovina, 3 años mayor que él, con quien tuvo 3 hijos, Dimitri, Bárbara y María. 2 hijos anteriores a ellos murieron muy niños. En 1892, Rasputín dejó abruptamente su aldea, esposa, hijos y padres. Pasó varios meses en un monasterio de Verjoturie, hoy en el Oblast de Sverdlovsk. Poco después, ingresó en una secta cristiana condenada por la Iglesia Ortodoxa rusa conocida como Hlisti, flagelantes, quienes creían que para llegar a la fe verdadera hacía falta el dolor. En las reuniones de esta secta, las fiestas y orgías eran constantes, y Grigori se convirtió en un acérrimo integrante. El ingreso en esta congregación marcó al profeta siberiano de por vida. Esto explicaría la notoria vida sexual que tuvo en años posteriores, y que acabó ennegreciendo su reputación de hombre santo. Posteriormente llevó una vida de ermitaño hasta que conoció al hermano Macario, un iluminado que tuvo una fuerte influencia sobre Rasputín, pues llevó a Grigori a renunciar a beber y comer carne. Cuando regresó a casa, se había tornado un ferviente converso. Rasputín llevaba en su juventud la vida típica de un campesino siberiano, hasta que sufrió su conversión. Era un hombre muy alto, de hábil y elocuente poder oratorio, personalidad abrumadora, de aspecto un tanto tosco, grosero a veces, violento, tenía una mirada muy penetrante y era poseedor de un carisma profundo. Amaba y odiaba efusivamente. Era un actor soberbio y convincente, se sabía poseedor de estas habilidades y las usó inteligentemente en su provecho. En su lugar de origen pretendía darse una apariencia de Jesucristo, y tenía fama de sanador mediante el rezo, razón por la cual, y gracias a una amiga de la zarina llamada Ana Virubova, en 1905 fue llamado al Palacio de los Zares para cortar una hemorragia de su hijo y heredero Alexei Nikolayevich Romanov, que padecía de hemofilia. El zarevich efectivamente mejoró, algunos investigadores sostienen que fue mediante hipnosis, y la familia Romanov, especialmente la zarina Alejandra, cayó bajo la influencia de este controvertido personaje. Rasputín no solo se ganó el favor de la familia real, sino que también buena parte de la aristocracia se rindió a él. Esto se debió sobre todo a su carisma personal. En la medida en que el carisma pueda explicarse, el suyo era producto de los siguientes factores: una mirada muy fija y penetrante. Era de pelo castaño, pero de ojos azules muy claros, un verbo fácil y muy ambiguo. Sus frases nunca constaban de sujeto, verbo y predicado, sino que siempre faltaba algún elemento, que parecía un oráculo, un gran atractivo con las mujeres basado, además de su físico y su intuición, su conocimiento de las escrituras y en cierta tradición religiosa rusa que seguía prácticas orgiásticas como camino a Dios. Finalmente, la época de Rasputín era de romanticismo filoeslavo, y él, ruso de la profunda Siberia, recriminaba a los nobles, muy emparentados con la aristocracia europea, sobre todo con la alemana. No tenéis una sola gota de sangre rusa, incriminaba. Sin embargo, fue muy atacado por aquellos cortesanos y nobles que se sintieron amenazados en sus intereses, y propagaron rumores que sirvieron de alimento para los revolucionarios enemigos del régimen zarista. El zar solo lo toleraba en la medida que la zarina lo aceptara, aunque no había decisión del zar que no pasara por la supervisión de Rasputín. Durante la Primera Guerra Mundial fue acusado de ser un espía alemán y de influir políticamente en la zarina, que era de ascendencia alemana, en sus nombramientos ministeriales cuando el zar estuvo ausente por la guerra.
Este hecho fue desastroso para la permanencia del régimen zarista. Considerado amigo íntimo del zarevich Alexei Nikolaevich y su médico personal, ya que éste le proporcionaba una especie de hipnosis curativa, y le ofrecía la seguridad que su sobreprotectora madre no podía ofrecerle, el futuro de la dinastía Románov estaba en sus manos. Si él no salvaba de la muerte al hemofílico zarevich, la especulación sobre el heredero al trono quedaba abierta. Gracias a esas aparentemente milagrosas curaciones, la zarina Alejandra confió ciegamente en el curandero, ya que las pruebas de sanación que le producía a su hijo eran inexplicables. Confió también en los vaticinios del monje sobre los destinos de la Santa Rusia, a la cual veía Rasputín en sus visiones, envuelta en una nube negra e inmersa en un profundo y doloroso mar de lágrimas. En el gobierno y en la corte se consideraba que la influencia de Rasputín sobre el zar y la zarina era nefasta en un momento en que la situación de la monarquía ya era muy crítica. El primer ministro Alexander Trepov le ofreció 200.000 rublos para que regresase a su pueblo natal y fracasó. A principios de 1916 se produjo una tentativa de asesinato dirigida por el exministro del Interior, Alexei Hvostov. Finalmente, la conjura que tuvo éxito fue la del príncipe Félix Yusupov, en la que también estaban implicados un líder derechista de la Duma, Vladimir Purishkevich, y dos grandes duques, Dmitri Pavlovich y Nicolás Mikhailovich. Yusupov, Purishkevich y el gran duque Dmitri planearon atraer a Rasputín al palacio de Yusupov con la excusa de que se reuniría con la esposa de este, la gran duquesa Irina Alexandrovna. Así, a pesar de haber recibido una advertencia previa del peligro el mismo día de diciembre de 1916, Rasputín se presentó en el palacio poco después de medianoche. Allí Yusupov lo hizo esperar a la gran duquesa, mientras ésta supuestamente atendía a otros invitados, en una estancia del sótano donde le sirvió vino y unos pasteles envenenados con cianuro. Exasperado porque el veneno parecía no hacer efecto, Yusupov le disparó un tiro con una pistola Browning, y lo dejó por muerto mientras se preparaba para salir a deshacerse del cadáver. No obstante, Rasputín había sobrevivido y Purishkevich, después de fallar en 2 ocasiones, lo derribó con otros 2 disparos de los que uno lo alcanzó en la espalda y el otro en la frente. Después arrastraron el cuerpo con cadenas de hierro y lo arrojaron al río Neva. Grigori Rasputín fue asesinado a los 47 años de edad. Su cadáver fue encontrado, congelado en el agua, entre el 18 y 31 de diciembre de 1916. El descubrimiento fortuito de su cadáver reveló un detalle inquietantemente potente. La muerte de Rasputín, sorprendentemente, fue prolongada. Sus pulmones se llenaron de agua, lo que indica que se ahogó, lo que sugiere que estaba vivo cuando lo desecharon. Investigaciones recientes señalan que en el asesinato de Rasputín estuvo involucrado el servicio secreto británico, a través de un agente que residía por entonces en Petrogrado llamado Oswald Reiner, bajo el mandato de otro agente llamado John Scale, quien participó directamente en el asesinato. Rasputín fue enterrado junto al palacio de Tsarskoye Selo en enero de 1917. Después de la Revolución de febrero de ese mismo año, su cuerpo fue desenterrado por una muchedumbre, y quemado con gasolina en el bosque de Pargolovo, donde las cenizas fueron esparcidas. En su época había rumores de que era una persona licenciosa, y de que se le había visto numerosas veces borracho y en compañía de prostitutas. Sus relaciones con sus discípulos, sus visitas de alcoba, en su mayoría mujeres de la alta sociedad rusa, también eran polémicas. Una de sus máximas era: se deben cometer los pecados más atroces, porque Dios sentirá un mayor agrado al perdonar a los grandes pecadores. Sin embargo, los historiadores no han encontrado pruebas concluyentes que afirmen esta vida licenciosa. Independientemente de su veracidad, esta reputación ha sido trasladada a varias biografías, películas e incluso canciones. Un aspecto fascinante de la narrativa de Rasputín son sus premoniciones. Durante años, el consejero ruso practicó la introspección y la meditación. Fue en ese momento cuando empezó a tener sus primeras visiones y predicciones. Grigori Rasputín vaticinó una serie de eventos sobre el futuro. Una de las más conocidas es la profecía cumplida sobre la Revolución Rusa, en la que dijo: no tendrán paz los vivos y no tendrán paz tampoco los muertos. 3 lunas después de mi muerte, veré de nuevo la luz, y la luz se convertirá en fuego. Será entonces cuando la muerte volará libremente en el cielo, y se posará también sobre la familia imperial. Pasarán 25 años y la muerte volverá de nuevo a volar. Pasarán más años y la muerte, de nuevo, volará. Cuando se acabó el zarismo en Rusia, Rasputín aseguró que toda revolución pretende romper las cadenas de la esclavitud, pero una vez rotas, ya están preparadas otras cadenas. Además, afirmó, siempre se impondrá el más artero, el más astuto y, a menudo, el más corrupto. El hombre será siempre esclavo. Una de las profecías que recuerda a los embarazos subrogados, dice: el útero de la mujer será como la tierra de los ríos, estériles serán ambos. Y ello será incluso una gracia, porque el útero no estéril y la tierra no estéril parirán monstruos. En este tiempo, el hombre, criatura de Dios, se convertirá en criatura de la ciencia. El útero materno será comercializado, como se comercializa la carne de los bovinos. El propio místico vaticinó su propia muerte. Siento que debo morir antes del año
Quiero hacer presente, no obstante, al pueblo ruso, al padre, a la madre de Rusia y a los muchachos, que, si yo soy asesinado por comunes asesinos, y especialmente por mis hermanos aldeanos rusos, tú, zar de Rusia, no tengas miedo, permanece en tu trono, gobierna y no temas por tus hijos, porque reinarán por otros 100 o más años, le explicó al zar de ese entonces. Como era de esperar, también vaticinó el fin del mundo. El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte. Y llegará el día en que no habrá montaña ni colina, no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte, y todos los hombres respirarán la muerte, y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire. Por último, aseguró que los humanos también afectarán a la fauna del planeta, algo que se podría interpretar como el cambio climático. Enfermarán las plantas y morirán una tras otra. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas. Incluso un siglo después de su fallecimiento, Rasputín sigue siendo un estudio marinado en vívidas especulaciones y opiniones. Un hombre mitificado hasta tal punto que resulta difícil separar la ficción de la realidad o el portador de magia blanca del charlatán. Para algunos, Rasputín era un brujo que controlaba a los Romanov con hábil manipulación y astuta estrategia. Para otros, era un mesías incomprendido, dotado de poderes curativos divinos y de la capacidad de salvar una nación. A pesar del marcado contraste en las creencias sobre Rasputín, queda un punto en común. Fue, sin duda, central en la reescritura de la historia, un catalizador a prueba de revolución de la innegable influencia que ostentaba. Rasputín bromeó una vez con una dama de honor: si los hombres comunes me matan, tú y tus hijos gobernaréis Rusia durante 9 siglos. Si soy asesinado por nobles, tú y tu familia gobernaréis durante 1400 años. De hecho, su leyenda perdura persistentemente. La historia de Rasputín es la de un enigma cautivador. Predicador místico, salvador, charlatán o manipulador, cualquiera que sea su convicción, es imposible negar su impacto en el tejido histórico de Rusia. Rasputín era mucho más que un simple mortal, era un símbolo inmortal del fin de un imperio y de un nuevo amanecer. La esencia persistente del legado de Rasputín trasciende su estructura mortal. Su vida y sus giros insondables permanecen entrelazados con la gran sinfonía de la lucha de Rusia, su revolución, su transformación de una nación cargada por el peso de una monarquía errática a un estado progresista, y determinado por los trabajadores que lucha por una sociedad igualitaria. Mientras revisamos relatos y documentos para desentrañar la vida laberíntica de Rasputín, nos quedan más preguntas que respuestas. ¿Era realmente el monje loco o un guía espiritual incomprendido? Independientemente de las conjeturas, el misterioso magnetismo de Rasputín continúa atrayéndonos y repeliéndonos. La narrativa de Rasputín continúa cautivando, desconcertando y polarizando creencias, incluso cuando nos encontramos cada vez más lejos de la época en la que figuras históricas tan ostentosas pisaban el escenario mundial con una extravagante mezcla de fervor espiritual, fervor nacional y carisma enigmático. Un aspecto fascinante de Rasputín era su contradicción inherente, un profundo desdén por la decadencia y, sin embargo, inexplicablemente atraído por ella, un hombre poseedor de encanto y astucia y, sin embargo, inocente e ingenuo, alguien que ejerce una autoridad increíble pero con el miedo de un hombre mortal. Es posible que la historia de Rasputín se haya desarrollado hace un siglo, pero sus ecos resuenan en las sombras de cada revolución y movimiento de reestructuración social. Su poder continuo es fascinante y alarmante, un testimonio de la conexión profundamente cargada que la humanidad mantiene con su pasado histórico. Y así, nos encontramos atrapados en un laberinto creado por Rasputín. Porque la línea entre verdad y leyenda, salvador y charlatán continúa desdibujándose, y el misterio de Rasputín permanece intacto. Grigori Rasputín sigue siendo un enigma en la historia de la conciencia humana global, complejo pero convincente, divisivo pero perdurablemente místico. Su vida y muerte, un enigma, hasta nuevo aviso. Si te has gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.